Hola, en este video vamos a estar hablando de dos proyectos muy importantes en la historia de México, el proyecto neoliberal y el proyecto antineoliberal que está siendo llevado a cabo por nuestro actual presidente Andrés Manuel López Obrador. Vamos a estar comparando ambos proyectos para desarrollar una conclusión un poco más amplia respondiendo a una pregunta base. La presidencia de Enrique Peña Nieto pretendió dar un giro de 180 grados al hecho fundamental que había marcado el gobierno anterior, la guerra en contra del crimen organizado. Para ello, decidió concentrarse en lo que llamó las reformas económicas estructurales, lo que significaba extender el modelo implementado desde los años 80 y que había seguido imperpetuable durante los siguientes 4 sexenios, es decir, el modelo económico neoliberal. A pesar de que durante los últimos 30 años el desempeño de la economía mexicana, así como sus efectos socioeconómicos, han sido muy decepcionantes, esto es aún más claro si tomamos en cuenta las excepcionales condiciones en las que se desarrolló la economía internacional entre el año 2000 y 2014, en lo que se ha conocido como el supersiglo de las commodities. Gasolinazo. En el 2017 comenzó la liberación de los precios de la gasolina, medida que llevó a un incremento en el costo del combustible para los mexicanos. A pesar de las reformas estructurales impulsadas, la economía no prosperó como se esperaba y se encaminaba a cerrar el sexenio con un crecimiento promedio de 2.5%, lejos de un 5% prometido, pero por arriba del 1.8% de Felipe Calderón, a quien le tocó enfrentar la crisis económica del 2008. En este sexenio hubo dos acontecimientos importantes: los 43 desaparecidos de Yotzinapa y el terremoto. Enrique Peña Nieto aseguró que tanto elementos científicos como de inteligencia apuntan a que los 43 normalistas de Yotzinapa fueron desaparecidos e incinerados por el crimen organizado, conclusión que en distintas ocasiones ha sido rechazada por los padres y organismos internacionales. El número de víctimas fatales del terremoto del 19 de septiembre en México subió a 331 y la capital del país es la que registra más fallecidos con 192, informó el Coordinador Nacional de Protección Civil, Luis Felipe Puente. En una actualización del balance preliminar de muertos por el terremoto de magnitud de 7.1 en la escala de Richter. La consecuencia más significativa del modelo de sustracción internacional fue el lento crecimiento de la economía del país. La paradoja es que mientras las exportaciones crecían de manera acelerada, la economía nacional no lo hacía al mismo ritmo. Aunque la estrategia de desarrollo del país, basada en la apertura y la creación de las mejores condiciones para la inversión extranjera, fue llevando el aumento extraordinario de las exportaciones mexicanas y que se hayan creado empleos con salarios relativamente altos en algunos sectores, este impulso no se difundió en el resto de la economía. ¿Qué es el neoliberalismo? Pues es la transferencia de bienes públicos a particulares. ¿Por qué modificaron la Constitución en los últimos 36 años sin tomar en cuenta al pueblo de México y solo para favorecer a las minorías? ¿Y por qué las llamadas reformas estructurales y por qué las privatizaciones? Pues con ese propósito. Claro, como todo, el gobierno obradorista necesita mucho dinero y por ello una forma de obtenerlo fue reducir radicalmente el costo de la burocracia, el recorte salarial de los altos niveles del funcionariado del sector público junto con la eliminación de prestaciones. Todo esto fue totalmente radical. Segundo, Andrés Manuel López Obrador es ajeno al concepto de productividad como motor del crecimiento económico. Él entiende que un país rico en recursos naturales simple y sencillamente debe ser rico. De lo contrario es que estamos llenos de corrupción.
Andrés Manuel López Obrador demuestra menosprecio por los contratos y las instituciones, y la mejor prueba de esto la dio como presidente electo al cancelar el proyecto del nuevo aeropuerto internacional en Texcoco. Para finalizar este video, realicemos la siguiente pregunta. ¿Cuáles son las características principales de la cultura social neoliberal? 1. La privatización de empresas públicas, la educación, la salud y algunos servicios como el agua. 2. El libre mercadeo, para no tener control de precios y tener solo el concepto de costo-demanda, afectando así la economía de adquisición. La reducción de impuestos a empresas multinacionales para que no se vea afectado de ningún modo sus ingresos y la reducción del capital del Estado y este tenga menos costos de participación. Por lo que se concluye que este modelo económico tiene un asentamiento social y cultural que pone en riesgo de crisis a grupos vulnerables y busca el crecimiento económico del monopolio, que con estas ideas a nivel mundial solo se encargan de la explotación de recursos naturales que abundan en un país tan diverso como México.